Esta charla taller, viene de la mano de Rubén Lijó Sánchez. Él es ingeniero eléctrico especializado en sistemas de potencia e integración renovable. Rubén se lleva dedicando a la divulgación científica, entre otras cosas, pero a la divulgación científica durante más de 6 años. Ha creado varias asociaciones, pero su principal actividad ahora la hace a través del canal de su canal de YouTube, Sígueme la corriente. Yo os recomiendo que lo visitéis. Yo he visto algunas de sus grabaciones para hacerme una idea sobre la charla. Es una maravilla. Yo os recomiendo que lo visitéis. Rubén, cuando tú quieras. Muchas gracias. Qué bonito, o sea, 6 años en divulgación, como comentaba él, pero lo que no saben es que precisamente la primera acción de divulgación que yo hice fue justo aquí, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, y la verdad es que después de tanto tiempo es un placer volver. En aquella época pues presenté un documental de 1 hora y media, pero no se preocupen que lo de hoy no es tan aburrido. Me pidieron hoy una charla interactiva. Yo no veo pantallas táctiles ni nada de esto. ¿Interactivo qué será? O sea, ¿qué es interactivo? Buenas, señor. Muy buena. ¿Le está gustando el evento? Mucho. ¿Cómo se llama usted? Alberto. Un aplauso para Alberto. Pues más o menos algo así vendría a ser una charla interactiva, supongo, donde no hay un atril, donde no hay un patio de butacas, aquí no hay barreras, estamos todos pues disfrutando de una ponencia más sobre curiosidades y aprendiendo y disfrutando. Así que vamos a conocer juntos la historia de la cometa y el rayo. Al final la divulgación tiene muchos objetivos y digamos que muchos niveles y nos ayuda, por un lado, a conocer los últimos avances de la investigación, a lo que se están dedicando nuestros impuestos, como nos comentó aquí el profesor Chano, que por cierto fue profesor mío en la universidad. Pero también nos puede servir para, digamos, ayudarnos a comprender un poco más nuestro entorno sin el lenguaje complicado de las investigaciones científicas. Y a eso vengo a hablarles hoy, para comprender un poco más de qué va esto de los rayos. Benjamin Franklin nos decía: cuéntame y me olvidaré de ello. Enséñame y a lo mejor me acuerdo, pero involúcrame. Si me involucras, entonces aprenderé. Así que ahí viene la interacción, de ahí todo esto. Voy a necesitar un voluntario. Que no es que vaya a hacer demasiadas cosas, no le voy a fastidiar mucho, pero digamos que es para darme a mí más seguridad de que tengo algún compinche en el público, ¿vale? Entonces lo seleccionaré de todas las manos que se van a levantar ahora. A ver, ¿quién se anima? ¿Vale? Vale, pues voy a seleccionarla a ella. ¿No? Mira, lo único... ¿Cómo te llamas? Vamos a jugar nada más. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Los dos juntos, venga. Vale, pues ¿cómo te llamas tú? Emma. ¿Y tú? Álvaro, vale. Ustedes van a ser mis catedráticos, ¿vale? Y el resto sus becarios. El primer cometido que van a tener ustedes es estudiar estas 2 bombillas y ver que son bombillas normales, que no tienen ningún truco, ¿vale? Se pueden ayudar de la gente, ¿vale? Y ahora siéntense por allí, luego les llamo y vamos a jugar aquí. Venga, entonces empezamos ya, con todo dispuesto, a hablar de la historia de la cometa y del rayo. Esto comienza en el siglo XVIII, donde digamos que aquel fenómeno que ellos veían, esos fogonazos de luz que aparecían a veces por las noches y otras veces por el día, pues no se comprendía muy bien. Eran cosas de dioses. ¿Por qué ocurría aquello? Pues bueno, ¿qué es eso de los rayos? Eso se preguntó el amigo que veíamos antes, el señor Benjamin Franklin. Y lo que hizo él fue, realmente no tenía estudios universitarios en ciencia, pero era un apasionado de todo esto y en concreto de la electricidad, de los fenómenos eléctricos. Así que él pensaba, bueno, a priori esto que veo yo en el cielo se parece muchísimo a la electricidad que tengo en el laboratorio, con lo que investigo yo. ¿Cómo puedo demostrar que son lo mismo? ¿Cómo puedo ver que esto es un fenómeno científico y no un fenómeno divino? Pues se inventó un experimento y ahí la cometa. Él lo que iba a hacer era, en una noche de tormenta, enviar una cometa al cielo. Y con la humedad del ambiente, la electricidad estática generaría, digamos, una transferencia de electrones a lo largo del cable húmedo, de tal forma que al final había una llave y él notaría cierta electricidad estática en esa llave, una llave normal de casa. ¿Qué ocurre? Que evidentemente si no interactúa la electricidad estática, sino que le caía un rayo, pues el hombre se freiría. Digamos que fue un poquito arriesgado, pero bueno, tuvo suerte y no pasó eso. Fue aquella noche de verano al monte
Hizo el experimento y efectivamente, al final, bajó toda la electricidad estática por el cable y él, con su nudillo, pudo comprobar en la llave que aquello que salía era un fenómeno eléctrico, electricidad, como la del laboratorio. Se llevó una botella de Leyden, que era un dispositivo de aquella época para almacenar cargas eléctricas, y almacenó allí aquella energía del rayo para no solamente quedarse con su intuición, con lo que sentía en sus manos, sino en el laboratorio poder comprobar que el fenómeno era el mismo. Quedó demostrado entonces que los rayos son electricidad, que son fenómenos eléctricos. Y a partir de aquí, pues toda una ciencia salió de ellos, la ciencia del estudio de la física de los rayos. Suena bonito. A partir de aquí, hizo sus estudios, publicó, aquí vemos su nombrecito, el señor Don Benjamin. Bueno, hizo sus estudios en electricidad, él fue quien desarrolló la forma que tenemos ahora mismo de protegernos de los rayos, los pararrayos. Hubo un ruso, que también era físico, bastante reconocido en su época, que quiso reproducir el experimento. Pero bueno, ahí lo vemos tumbado y no se está precisamente tomando una siesta. Él sí que no tuvo esa suerte, le cayó un rayo y bueno, no pudo contarlo. Es lo que les comentaba antes, las cosas que pasan. A veces, pues, ocurren estas historias cuando no conocemos del todo, cuando nos enfrentamos, digamos, a la frontera de lo desconocido para poder averiguar lo que hay. Los pararrayos. ¿Por qué funcionan los pararrayos? ¿Alguien sabría decirme por qué? ¿Qué es lo que hace que eso funcione? ¿Qué es lo que hace que el rayo vaya ahí y no a nuestra cabeza? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. Los rayos, a ver si con esta pista a lo mejor, ¿de qué forma tiene el Burj Khalifa? ¿A qué se parece? ¿Algún catedrático? ¿A qué se parece ese edificio grande, grande que está allí? En la punta. Mira, chócala. Chócala y chócala. Por algo son catedráticos. Se parece a la punta de una aguja. La punta. Es lo primero que ellos notan. ¿Y por qué notan esto? Lo primero, porque el rayo va a las puntas. Todos los rayos van a las puntas. Siempre. Y se conoce con el imaginativo nombre de efecto punta. No nos comemos mucho el tarro, ¿vale? Aquí, para los más observadores, en el trabajo que puse antes de Benjamin Franklin, habrán podido observar que aquí se dibuja una punta y se habla de los fenómenos de carga que ocurren en las puntas. Él fue el que estudió todo esto para desarrollar los pararrayos. El efecto punta, digamos que lo que nos habla es que la materia cargada tiene, pues, efectivamente carga a lo largo de su superficie. Y esta carga se va a distribuir con cierta densidad. Igual que cuando tenemos agua y la comprimimos, puede aumentar su densidad porque es un fluido. La densidad al final nos habla de la cantidad de partículas que hay por unidad de volumen. Y vemos que en la punta siempre habrá más partículas cargadas que en el resto de la superficie, porque es una punta. Esto ocurre siempre. Y este es el efecto punta. Dicho así, pues suena bastante sencillo. En esto se basan los pararrayos. Y vamos a observar cómo funcionan. Aquí tengo un dispositivo chiquitín, se llama bobina de Tesla. Realmente, pues las hay muy enormes y las hay chiquititas de andar por casa para los que aún somos pobres porque estamos empezando la carrera investigadora. Entonces, yo quiero que de entrada mis dos catedráticos se acerquen aquí para jugar con esto y que quien quiera también se acerque para que pueda ver el fenómeno que aquí ocurre. ¿Vale? Vamos a ver. Ustedes que ven el juguetito este de aquí. ¿Qué es esto de aquí arriba? No lo toquen, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí arriba? ¿A qué se parece también? Se parece a una aguja también, ¿no? ¿Verdad? Es una aguja tal cual. O un palo también. Yo creo que mi abuela podría coser con esto si la apura porque se parece mucho a una aguja. Échate un poquitín para atrás. Dijimos que los rayos salen de las puntas y llegan a las puntas. Entonces, a lo mejor de aquí puede salir un rayo. ¿Tú qué crees? ¿Que va a salir un rayo o que no? Sí, ¿verdad? Porque si no, ¿qué estoy haciendo aquí el payaso sin que salga un rayo? Pues vamos a ver si sale un rayo. ¡Guau! ¿Vale? Pues tenemos aquí el equivalente a una tormenta delante de nuestros ojos. Y de todo el material metálico que tiene la bobina de Tesla, justo sale de la punta de la punta. ¿Vale? Esto es, pues, lo que hablábamos del efecto punta. Si yo le pusiera una llave, que la llave es metálica en toda su superficie, digamos que el sentido común nos dice que la electricidad saldría de toda la superficie metálica. Pero bueno, con esto que acabamos de aprender, ¿de dónde creen ustedes que saldrá el rayo?
¿Catedráticos? ¿Alguna respuesta? De las nubes grises también salen. Pero en este caso, ¿del círculo? Vale, si no fuera del círculo, ¿de dónde puede salir? De la llave. ¿Y de qué parte de la llave va a salir? De la punta de la llave. Esa es la regla de hoy, siempre de la punta. ¿De dónde sale un rayo? De las puntas. Sí. Y aquí, ¿saben lo que pasa también? Hay un fenómeno curioso, que es lo que me está pasando ahora, que si yo no enchufo la bobina, no hay electricidad. ¿Vale? Entonces, ahora sí ocurre. Justo sale de la punta de la llave, de ninguna otra parte de la zona que más puntiaguda está. Por lo que hablábamos del efecto punta. ¿Y por qué les di yo esta bombilla a ustedes? Porque ya que estamos jugando aquí, podemos hacer algo muy vistoso, que es lo siguiente. Hay un fenómeno que se llama... ¿Ustedes creen que la electricidad se puede transferir sin cables? Aquí vemos cables, que es para que llegue electricidad aquí. Está enchufado a un enchufe. Y ese enchufe tiene un cable blanco que va hacia otro enchufe. Y después sale otro cable enorme de este edificio que va a una central, que es donde se genera la energía. ¿Sin cables podría transferirse la electricidad? No. Explícame entonces por qué pasa esto. La bombilla se enciende, ¿verdad? ¡Ah! Guapísimo. La tuya también, que no está trucada. Acércala con cuidadito. Claro, hace que la bombilla haga luz y parece magia, ¿verdad? La segunda lección de hoy es que la ciencia también puede ser mágica, ¿vale? Y esto nos lo tenemos que aprender todos. Exacto, es un fenómeno que se llama electricidad inalámbrica, ¿vale? Y hace que sin cables podamos encender la bombilla. Un aplauso para los catedráticos, por favor. Pues como decía Benjamin Franklin, no solo les he hablado del efecto punta y de los rayos, no solo digamos que he enseñado qué es, sino que además hemos experimentado y espero que entonces lo aprendan y no se olviden de ello, porque es un fenómeno muy curioso y que nos explica muchísimas cosas. Ahora bien, ¿cómo se producen los rayos? ¿Qué nube de aquí creen ustedes que es más probable que dé lugar a un rayo? ¿La de abajo, la de arriba a la izquierda o la de arriba a la derecha? ¿Alguien se moja? Arriba a la derecha. ¿Alguien da más? ¿Todos de acuerdo, no? Bien, la de arriba a la derecha. Bueno, realmente es la que parece más agresiva. Se llaman cumulonimbos. Entonces, realmente lo que ocurre con esas nubes es que van creciendo en vertical. Son nubes que tienen cargas electrostáticas como aquellas con las que jugaba Benjamin Franklin, y a medida que se van alejando, pues va aumentando la diferencia de potencial entre la zona baja y la zona alta de la carga. ¿Vale? La superficie terrestre también está cargada, tiene sus unidades de carga. Entonces, cuando la diferencia de potencial es suficiente, el aire comienza a ionizarse. Se comienzan a crear cargas eléctricas en el propio aire. Y entonces se da un fenómeno parecido a lo que vemos aquí. El aire se vuelve conductor. No necesitaremos un cable. El aire podrá transferir la electricidad. Y es lo que ocurre con un rayo. El rayo dice, vale, pues como tengo aquí una autopista, me voy para la Tierra que se está más calentito. Vale, ¿dónde llega normalmente? A los puntos más altos, porque la electricidad, esa es la otra lección de hoy, la electricidad es muy vaga, por eso yo elegí estudiar ingeniería eléctrica, porque me gusta mucho estar tumbado. Vale, entonces la electricidad siempre va a buscar, digamos, el camino más corto y más sencillo para llegar a su destino. Por eso elige las puntas de los árboles, porque son puntas y porque están altas, reduce la distancia. Con esto vemos cómo se generan, digamos, los rayos, esas descargas eléctricas. Pero bueno, y ahora uno se plantea, vale, viene un rayo inmenso. ¿Cuánta energía tiene ese bicho? Porque realmente todos huimos de él porque nos puede hacer daño. Y si nos puede hacer daño es porque tiene energía. ¿Vale? Pues veamos. Se ha cuantificado que un rayo puede llegar a tener 200.000 amperios de corriente y que puede llegar a tener 100 millones de voltios. Teniendo en cuenta que la potencia eléctrica es tensión por intensidad, si yo multiplico esa corriente con esos voltios, de entrada sabemos que van a salir muchos ceros por ahí dentro. Van a salir 20.000 gigavatios de potencia. ¡Wow! Vamos a hacer todo. ¡Wow! Un montón de potencia, es muchísimo. Vale, para visualizarlo más de cerca, una bombilla consume 80 vatios. 20.000 gigavatios significaría que yo puedo encender 868.000 bombillas durante una hora.
Eso significa que, teniendo en cuenta que la Organización de Consumidores estima unas 22,8 bombillas por hogar, supongo que algún hogar parte una bombilla, o si no los decimales, pues podríamos encender con un solo rayo de esas características 38.000 hogares. O sea, lo que es la iluminación de 38.000 hogares. Y la ciudad entera de Soria, hace apenas unos años, tenía 38.200 viviendas. O sea que un rayo podría encender 38.000 viviendas durante una hora, la ciudad entera de Soria. ¿Por qué no aprovechamos la energía de los rayos? Pues realmente porque es muy improbable poder captar el rayo, las inversiones serían muy grandes para algo que no se puede controlar porque es un fenómeno atmosférico. Entonces, digamos que se queda como una curiosidad, pero una curiosidad que nos sirve para ilustrar toda la energía que alberga este rayo. Y si no nos vale solamente con la energía eléctrica, vamos a la energía calorífica. ¿Qué temperatura alcanza? ¿A alguno de ustedes se les ocurre así, de forma aproximada, un orden de magnitud de la temperatura que puede llegar a tener un rayo? A ver si se moja alguien. 10 grados, 20 grados, 1000 grados. ¿Alguien se anima? 10.000 grados. Vale, vas bien, vas bien. ¿Alguien da más o alguien da menos? Vamos a ver si alguien se aproxima un poquito más. Un poco menos, diría usted. Vale, perfecto. Al que se aproxime más, yo creo que puedo convencer a la organización para darle una entradita para el Museo Elder. A ver si alguien se anima. Venga, un poquito menos del poquito menos o un poquito más de 10.000 grados centígrados. 12.000. Venga, ¿alguien más? A ver si se lo adjudico a alguien. 15.000. Nos estamos alejando. 20.000, dice usted. Yo creo que podemos darlo por válido, porque algo como se lanzó al aire así como sobredimensionado. 20.000, venga, ya estamos ya derrochando, tirando la casa por la ventana. Justamente tienen 20.000 grados centígrados. El aire que circunda al rayo tiene 20.000 grados centígrados. Y para que lo vean, con un ejemplo, eso supera 3 veces más la temperatura de la superficie del Sol. Aquí, al ladito, a cada rato cuando hay tormenta. ¿Vale? Entonces los rayos son fenómenos muy energéticos. Lo que piensa uno es, vaya, toda esa energía me puede venir a mí. ¿Qué hago para protegerme si eso ocurriera? Pues desde luego, aunque ese árbol parezca bonito y venga iluminado por una luz divina y celestial, no se pongan debajo. ¿Vale? Vamos a ver entonces qué hay que hacer cuando estoy en el campo, cuando estoy desguarecido y ocurre una tormenta. Acuérdense de este número, el 30. Lo primero que vamos a hacer es refugiarnos y contar. Empezar a contar. Cuando ustedes ven el fogonazo de luz, porque la luz viaja más rápido que el sonido, empiecen a contar. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 30. Si el número con el que se quedan es menor que 30, es que el rayo, digamos, el rayo que va a caer está muy cerca y les puede caer a ustedes. Y entonces se preocupan. Si no, pues no, disfruten. ¿Vale? Pero si es menor que 30, se preocupan. Y luego, después de guarecerse, 30 también son los minutos que hay que contar antes de que llegue la calma y podamos salir del refugio. ¿Vale? Quédense con el 30. El 30 nos puede salvar la vida. Ahora, ¿cómo busco yo un refugio? ¿Qué es lo que hago? Aquí vemos una nube bonita de aquellas que veíamos y aterradora también, un cumulonimbo. ¿Qué es lo que hago? Pues no corramos, ¿vale? A los rayos les gusta el aire, porque están acostumbrados a estar para allá arriba, les gusta el fresquito, no corramos porque se va a generar una corriente de aire detrás de nosotros y el rayo puede seguirla y llegar. No corramos. No nos metamos en el agua, por favor, el agua es conductora. La clásica imagen de película de que se cae una tostadora a la bañera y no... pues a lo mejor puede pasar lo mismo. No se metan en el agua de mar, no se metan en el agua de río, ni en una presa, ni en una laguna, nada de nada, en ningún sitio que tenga agua. Tampoco nos refugiemos debajo de un árbol. Comentamos lo de antes, efecto punta, suelen ser puntiagudos. Y aunque no sean puntiagudos, son altos, entonces le acorta el camino al rayo. Es más fácil que llegue y podamos acabar con una desgracia. No nos tumbemos en el suelo. Eso es lo que uno piensa a priori y dice, vale, pues si el problema está en estar más cerca de la nube, me tumbo lo plano que esté, o sea, lo más plano que esté será lo más lejos que esté del rayo. ¿Qué ocurre? Que aquí tendremos las piernas muy alejadas de nuestra cabeza. Entonces se puede dar el caso de que la Tierra tenga una resistividad eléctrica muy fuerte, muy alta, que el rayo caiga por otro sitio, que vaya viajando por la Tierra y cuando llegue a nosotros les resulte más fácil seguir viajando por nuestro cuerpo que por la Tierra. ¿Vale? Porque habrá una diferencia de potencial muy alta entre nuestros pies y entre nuestra cabeza. Así que no nos tumbemos. ¿Qué nos queda? Vale, vamos a buscar un refugio. Este refugio puede ser un coche, pero aquí en la foto no hay coche. El coche lo que tiene es un efecto que se llama jaula de Faraday. Como es eléctrico, como es metálico
y está con los pies en el suelo, si yo me pongo dentro, al rayo le va a resultar muy sencillo viajar por la superficie metálica y llegar a la Tierra. Entonces a nosotros no nos toca. Meternos en una casa, pues también, eso es un refugio. Ahora bien, aquí no hay ni coches ni casas. Lo que yo he denominado posición mágica puede llegar a ser que nos salve la vida. ¿Y esto qué es? Vale, partimos de la base de que se unen dos truquitos. Cuanto más lejos esté del rayo, es decir, cuanto más bajo esté, más probabilidades hay de que me salve la vida. Y el segundo, cuanto más cerca esté la parte de mi cuerpo con la que yo toco la tierra, más probabilidades hay de que me salve la vida. Por tanto, la posición mágica, digamos que viene a ser algo así, no es nada sexy. Yo junto las piernas, de tal forma que únicamente toque a la tierra con un punto, y me agacho lo máximo que pueda, haciendo una especie de bola. De esta manera se reducen las probabilidades de que yo muera por efecto de la descarga de un rayo. Y con esto, pues ya hemos visto cuál es la física de los rayos, cómo se descubrió que el rayo era un fenómeno eléctrico. Hemos aprendido un poco de historia con personajes fantásticos y carismáticos como el gran Benjamin Franklin. También hemos visto pues cómo se forman los rayos allá en las nubes y cómo podemos protegernos de ellos, que al fin y al cabo es cómo se protegen también todas las ciudades con esas puntas que salen arriba en cada edificio. Nos lo hemos pasado bien, hemos experimentado como todo buen científico debe hacer. Así que lo único que me queda es pedirles que por favor nunca pierdan la curiosidad, que siempre continúen interesándose por estos fenómenos e interesándose por el fantástico mundo de la ciencia, que como vemos a veces puede parecer magia. Muchísimas gracias. Ya simplemente para terminar, como comentaba antes el presentador Diony, tengo un canal en YouTube en el que precisamente hablo de todas estas cosas, de curiosidad, de ciencia y de ingeniería. Si quieren pasarse por allí, pues van a encontrar vídeos que creo que pueden ser bastante interesantes. Se llama Sígueme la corriente, muy convenientemente. Vale, nos vemos por allí y siéntanse libres, esa es su casa, y aquí siempre los bares, la ciencia y todas las charlas son su casa. Gracias. Continua o alterna, o de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.